Buenas tardes, compañeros. Primero que todo, pido disculpas por hacer el video del día de hoy de la clase del día de ayer, 2 de julio, sino que por el afán de iniciar rápido, se me olvidó hacer la respectiva grabación. El día de hoy, esta clase pregrabada, vamos a hablar del tema del pilar de contratación de personal dentro de las empresas, tanto de empresas dentro de transporte con empresas que tengan que sustentar planes estratégicos de seguridad vial de forma directa o de cómo es el proceso de forma mediante temporal. Primero que todo, voy a compartirles acá un formato interno de hoja de vida para la contratación. Entonces, vamos a enfocarnos primero. Empresa de transporte, contratación directa. La empresa de transporte, el área de talento humano, se va a encargar o va a ser la encargada de promocionar la oferta laboral, ¿cierto? Que debe ser una oferta explicativa, completa, concisa y incluyente, o sea, que incluya a todas las personas, tanto personas como discapacitadas. Una vez realizada la sustentación o exponer la oferta, se hace el recibimiento de las hojas de vida, ¿verdad? Entonces, al recibir las hojas de vida, la empresa empieza a hacer la preelección de precandidatos. Un ejemplo, la empresa abrió vacante para 20 puestos de conductores de su flota. Listo. Una vez teniendo esta selección de precandidatos, selecciona las 20 hojas de vida más, digámoslo así, más influyentes y no, más influyentes no, más capacitadas para el cargo. Empieza a hacer la selección y a llamar a los candidatos. Uno de los candidatos dentro de la empresa, la empresa, el área de talento humano, se encarga de entregar este tipo de formato de hoja de vida interno, que son los formatos internos de la compañía, para realizar así el respectivo diligenciamiento de la hoja de vida para la empresa. Listo. Una vez realizada, bueno, ¿en qué parte del proceso entra el área de transporte para la selección de candidatos? Ya le voy a llegar al punto. Una vez realizado este proceso dentro del área de talento humano, el área de talento humano envía la información al área de transporte, a sus supervisores, coordinadores o auxiliares, y estos se encargan primero de hacer un respectivo estudio del historial de comportamiento de la persona como actor vial. ¿Dónde podemos nosotros mirar ese estudio? ¿Dónde podemos nosotros hacer ese respectivo estudio? En esta página llamada SIMI, el Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito, en el cual acá, como podemos ver con este número de cédula en ese ejemplo, es una persona que tiene 18 infracciones y tiene una deuda de más de 9 millones de pesos. Entonces, acá en esta página realizamos el respectivo estudio para, para verificar si la persona tiene un buen comportamiento en la vía o no tiene un buen comportamiento en la vía. Cabe aclarar de que si la persona nos sustenta, nos aclara con evidencias que vendió el vehículo y no le realizó traspasos, o que el vehículo fue hurtado y que tiene cómo probarlo, en este tipo de situaciones se puede realizar una pequeña negociación, como en el ejemplo que estamos viendo, una pequeña negociación para hacer la contratación. Pero si no hay un sustento, la empresa, el área de transporte se encarga de decirle al área de talento humano: Juan David
tiene una deuda de 10.465.500. Hablen con él y si él está de acuerdo, si él se compromete a realizar acuerdos de pago para subsanar sus deudas, queda contratado. Si no, hasta acá finaliza el proceso. La persona, el candidato, se pone de acuerdo, acepta hacer los acuerdos de pago o no acepta hacer los acuerdos de pago, dependiendo de la decisión, se toma, decide el proceso o no decide realizar, continuar con el proceso. Listo. Entonces, al momento de una auditoría interna, hay que evidenciar correos, hay que guardar correos, las hojas de vida, las pruebas de actitud técnico-prácticas. Guárdalo en la carpeta del candidato, en la carpeta del candidato, para así, en el momento de una auditoría interna, demostrar que la persona no nos está afectando nuestro control de nuestro plan de riesgo o nuestro seguimiento dentro del plan estratégico de seguridad vial. Empresa de transporte, contratación directa, pero empresa de transporte, contratación mediante temporal. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el similar, pero con la única diferencia. ¿Cuál es la única diferencia en este proceso? En este proceso la única diferencia es que la temporal es la encargada de hacer todo el proceso, de realizar todos los estudios como lo estamos viendo acá y asimismo hacer el llamado a firmar contrato o no a firmar contrato. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que se involucra la empresa es cuando hacen las pruebas teórico-prácticas y cuando al ver todas esas evidencias que le envía la temporal, el estudio de comportamiento del conductor, más la hoja de vida interna del conductor, al mirar todas esas evidencias, la empresa decide la continuidad o no del candidato dentro del proceso. Listo. Esta es la contratación en una empresa de transporte, de forma directa o mediante temporal. ¿Qué pasa cuando no es una empresa directamente de transporte, pero genera cumplimiento con la nueva normatividad, la Ley 2050 del Plan Estratégico de Seguridad Vial? Si la empresa contrata de forma directa, realizamos el mismo proceso, el formato de la hoja de vida, el estudio de SIMI, pero ¿quién es el encargado de realizar las pruebas teórico-prácticas, para estos candidatos? El área de seguridad y salud en el trabajo, el especialista en seguridad vial. Él va a ser el encargado de realizar las pruebas y de aprobar o desaprobar a los candidatos. Cuando es cuando es mediante temporal, cuando es mediante temporal, se realiza el mismo proceso, pero ¿qué es lo que pasa? Que el experto de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la temporal o dentro de la compañía, van a ser los encargados de realizar las pruebas teórico-prácticas para este tipo de candidatos. Listo. Entonces, reitero, en empresa de transporte, la contratación directa siempre se solicita la hoja de vida, diploma, licencia de conducción, libreta, y anexado a eso o asumado a eso, la empresa va a aportar este tipo de formato de hoja de vida, como el que estamos viendo aquí en pantalla. Una vez teniendo este formato diligenciado, una vez teniendo ese formato diligenciado, el área de talento humano se encarga de solicitar la cita para los exámenes teórico-prácticos, teórico-prácticos al área de transporte y antes del área de transporte dar esta cita, debe realizar este estudio de comportamiento. Listo, esa es la página que nos soporta a nosotros un estudio de comportamiento, el CIMIT.
Una vez ingresada la información, verificamos si la persona o tiene comparendos o está totalmente limpio. Hay compañías que dan un límite. Unas compañías permiten personas que dan comparendos de un total de 1 millón de pesos, otras 1,5 millones, otras 2 millones, 2,5 millones, que es lo máximo. Pero al momento de la contratación se le solicita al candidato realizar acuerdos de pago. Si este no lo hace, no sigue en el proceso. Pero ¿qué pasa al momento de una auditoría interna con los conductores que ya son contratados? O sea, ya son empleados de la empresa. ¿Y qué pasa si al área de transporte el auditor le dice, hey, mostrame el historial de comportamiento de tal persona? Se mete entonces el coordinador, el supervisor o el auxiliar, realiza la respectiva investigación dentro de la plataforma SIMI, como le estamos viendo aquí en pantalla, dentro de la plataforma SIMI. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene este historial. Bueno, coordinador de transporte, ¿qué han hecho ustedes para subsanar esa deuda con este empleado? Ah, hemos llamado, hemos enviado correo y él se rehúsa a realizar los acuerdos de pago. Esto es causal de cancelación de contrato. ¿Por qué? Porque esta persona nos está afectando a nosotros, nuestro seguimiento de riesgos y nuestro plan estratégico de seguridad vial. Este es el proceso con todo el tema de contratación, cumpliendo los pilares de seguridad vial. Si no hay acuerdo de pago, si la persona se rehúsa, si la persona no quiere, sea candidato o sea ya empleado, si es candidato, no sigue en el proceso. Si es empleado, inmediatamente le da terminación de contrato por rehusarse a realizar acuerdos de pago. Listo. Resulta que yo soy técnico en tránsito, transporte y seguridad vial. Y yo hice mis prácticas en Bogotá en una empresa de transporte de mensajería y carga, de mensajería masiva, una empresa muy reconocida. Allá realicé mis prácticas y uno de mis trabajos como practicante era hacer el respectivo seguimiento, estudio de comportamiento de infracciones de tránsito a todos los empleados a nivel nacional, a todos los conductores a nivel nacional de la flota de dicha empresa. Había conductores que me presentaban un historial de 20, de 15, de 14, de 20, 25, 30 millones de pesos. ¿Y qué hacía el área de transporte? Mi jefe directo. Ella realizaba correos, enviaba correos, llamaba a los jefes directos de las sedes a nivel nacional y les decía, bueno, tal empleado, Juan David, tiene un historial de más de 15 millones de pesos. ¿Qué podemos hacer con él? Ya pongámoslo en conferencia. Caballero, a mínimo acuerdo de pago, si tiene la posibilidad, cancele la totalidad, mínimo acuerdo de pago, o si no, esto le da terminación directa del contrato. Se le da un lapso, ¿cierto? Se hacía una conciliación con lapso de tiempo y ellos respondían. ¿Cómo respondían? Mandando las evidencias de las resoluciones donde se demuestre que había acuerdos de pago. Ya uno verificaba la veracidad y se continuaba. Pero hay otros que rechazaban, decían que no, inmediatamente con lo establecido en el estatuto, en el Código Sustantivo del Trabajo, con un tiempo de anticipación se le avisaba de que su contrato iba a finalizar tal fecha. ¿Por qué? Las razones específicas y se puede, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque eso también afecta al seguimiento y comportamiento del plan estratégico de seguridad vial dentro de la empresa. Jóvenes, en este video, en esta clase, en la clase de ayer, que hoy les estoy mostrando el video,
Terminamos el pilar de contratación de personal dentro del plan estratégico de seguridad vial. Ya el día miércoles, ya porque este fin de semana es puente, el día miércoles seguimos con el tercer pilar en donde vamos a hablar de las pruebas de actitud. En este pilar vamos a extendernos un poco más. ¿Por qué? Porque va a ser demasiado complejo, va a ser mucho más técnico y vamos a tratar de realizar una pequeña actividad, ustedes demostrándome cómo harían las pruebas de actitud dentro de su compañía. Ojo, siendo coordinadores del área de transporte y también perteneciendo al comité de seguridad vial. Ya nos vemos el día miércoles. Feliz día para todos. Ahí me disculpan, sino que por los afanes de iniciar el día de ayer se me olvidó poner en grabación la clase, pero es la misma clase que les estoy grabando en estos momentos. Feliz día para todos. Nos vemos el día miércoles y recuerden que va a estar montado en el canal de YouTube de ACVial. Hasta luego.